La escritora María Gabriela Ottati, junto con el apoyo de Fundación Garza Roja y el Colegio Alemán Humboldt, realizó el lanzamiento del libro José Joaquín y el río, un libro infantil que trata sobre un niño que se equivocó varias veces y siempre estuvo dispuesto a esforzarse y a volver a intentar que sus sueños se convirtieran en realidad. Conoceremos mucho más sobre la esencia de este libro ahora que hablemos sobre este relato, que es considerado una contribución para la educación de los niños y también busca generar el verdadero conocimiento de algunas palabras que ya nos contará su autora de qué se tratan y cuáles son. Estamos refiriéndonos a María Gabriela Ottati. Ella es escritora, también es psicóloga clínica, es orientadora familiar, es educadora con más de 20 años de experiencia y yo tuve la fortuna de estar en ese lanzamiento. María Gabriela, bienvenida a La Lupa. ¿Cómo estás, Clara María? ¿Cómo te va? Muy Un bien, gusto muchas realmente gracias. estar con ustedes aquí. Qué bien, qué bien. Bueno, yo tengo el libro en mis manos y es la segunda vez que lo exponemos en el programa, pero la primera que vamos a profundizar en él, porque la primera vez fue cuando tuvimos aquí en el programa a Claudia Salem y hablamos con ella de muchas cosas, pero el enfoque fue Yo Siembro, la Correcto. iniciativa que ella tiene, y dentro de la iniciativa hablamos sobre ese evento en donde se había lanzado el libro. Pero yo me quedo con algunos cuestionamientos, o mejor dicho, con mucha curiosidad de conocer más allá de la historia que planteaste a través de este lindo libro, cuyas ilustraciones son de Roxana Castillo y cuyo libro se titula José Joaquín y el río. Así que gracias por estar aquí para contarnos. Me encantaría que nos hables sobre tu inspiración. Bueno, antes que nada, de verdad, muchísimas gracias a Radio Centro por darnos esta oportunidad de contar sobre algo que para mí es importante, ¿no? Que es esta oportunidad, digamos, esta iniciativa que de verdad fue apoyada increíblemente en medio de la pandemia por la Fundación Garza Roja y por el Colegio Alemán. Y eso es, bueno, es un acto verdaderamente de esperanza, ¿no es cierto? Y que es la oportunidad de entrar en contacto con los niños y a través de ellos con muchísimas familias para contar un poco cuál es la figura verdaderamente de José Joaquín de Olmedo y cuál era su concepto de libertad. Creo que Olmedo tiene una importancia gravitacional en la vida bueno, de todo lo que hoy es Ecuador, pero definitivamente de la ciudad de Guayaquil. Y en este año del bicentenario era así como vital, importante, absolutamente necesario que la figura de Olmedo realmente se conozca, ¿no? Que digamos que se baje de la estatua, porque la tenemos en una estatua, pero pues tiene que hacerse vida, ¿no? Como Entonces eso es humanizarlo, importante. traerlo al presente, ¿no? Así es. Pasa muchísimas veces y eso es a lo mejor una fragilidad de nuestra propia tradición cultural, que las cosas, los hechos, los eventos y las personas del pasado de pronto se quedan allí en el pasado y a veces nos falta traerlos hacia el presente y hacerlos parte de la historia a la cual pertenecen, porque de hecho lo que nosotros somos viene de lo que ellos hicieron, ¿no? Y José Joaquín de Olmedo fue una persona realmente extraordinaria y desafortunadamente su contribución, la amplitud de lo que hizo, su pensamiento, que es un pensamiento absolutamente democrático, totalmente, yo lo siento absolutamente moderno en el sentido de que él realmente buscaba contribución más que individualidad y creía enormemente en algo que a lo mejor en esa época no se hablaba, pero que él lo practicaba, que es el teamwork. Realmente él hacía trabajo de equipo, ¿no? Entonces su visión me parece extraordinaria y creo que hay que comenzar a colocarla en palabras sencillas para que todos la podamos leer. Es decir, ha habido muchísimas intentos y de verdad muchísima gente que es olmedista importante. Yo de hecho tuve la fortuna de crecer en una familia en donde Olmedo era el no va más, era lo máximo, ¿no? Y realmente pues tengo un tío, el doctor Jorge Pino Bernaza, él es un
experto en el tema de Olmedo y realmente ha escrito muchísimos libros y artículos periodísticos. Y luego hay mucha gente valiosa, José Antonio Gómez, bueno, Melvin Hoyos, que sabe de Guayaquil todo lo que se necesita saber, y muchísima otra gente, ¿no? Pero de pronto, para los más pequeñitos, un cuento narrado así desde el lenguaje de los niños, de pronto a lo mejor faltaba, ¿no? Y eso es la idea. Bien, precisamente por ahí va mi pregunta siguiente y tiene que ver con el tipo de investigación que se hace para un libro como este, ¿no? Una cosa es Mucho. hacer investigación para la academia o para un registro histórico y otra cosa es hacer esa investigación pero trasladarla a un lenguaje infantil o coloquial en donde los valores son los que se destacan para poder transmitírselos a los niños. Correcto, correcto. A ver, aquí efectivamente lo que tú dices es real. Lo que nosotros no hacemos en este libro no es una biografía de Olmedo, no lo es. Es como una condensación en un pequeño relato de un momento imaginado de la vida de Olmedo en donde se condensa un concepto importante, el concepto de libertad, lo que él entendió a lo largo de su vida, pública y privada, que era la libertad. Y además aprovechamos para mencionar también una faceta que en él es excelente, ¿no? Extraordinaria, que era su amor por las palabras. Y él es un poeta importante y un escritor prolífico y eficaz al comunicar. Entonces, eso se destaca allí, pero efectivamente hay que hacer mucha investigación histórica, no solamente desde el punto de vista de la escritura, porque uno tiene que colocar en el niño las características humanas que ese personaje tuvo, no sé, es decir, si hubiera sido a lo mejor un niño muy inquieto en ciertas cosas, debería de habérselo colocado. Hay que hacer que el personaje sea creíble, es decir, que responda históricamente a lo que es el personaje, pero a la vez hay que hacerlo asequible y esto no solo desde el punto de vista de la escritura. Quien tuvo que hacer una profunda investigación fue Roxana Castillo, que se encargó de la parte gráfica, ¿no es cierto? Porque ahí ella tuvo hacer mucha investigación por su cuenta y debo decir, contó con el apoyo extraordinario de alguien como Melvin Hoyos, que le abrió las puertas para irle comentando los detalles de cómo debían hacerse las cosas. Sí, ahí está el libro. Y fíjate, hay un detallito en una página, en esa página en la que está, por ejemplo, el veneno, el que está del lado de acá, ese frasco. En el inicio, Roxana había dibujado una preciosa tapa, ¿no? Y cuando Melvin vio el primer borrador, le dijo, todo me encanta, pero las tapas de rosca no existieron hasta el año tal, ahí tienes que poner un corcho. Entonces, interesante, porque de todo eso está hecho un cuento para que sea históricamente, eh, digamos, preciso. Tiene que haber una Claro, precisión histórica. A los claro, niños claro. realmente no se les pueden dar tonteras. Totalmente. Cuando abrimos el libro, em, lo primero que nos encontramos es el siguiente texto y voy a compartirlo. Dices, hola, bienvenido a este cuento. Antes de que comiences a leer, quiero que sepas algo importante. Esta historia es sobre un niño que creció para ser generoso y responsable, porque comprendió que solo cuando trabajamos juntos podemos cambiar el mundo. Un niño que se equivocó varias veces y siempre estuvo dispuesto a esforzarse y volver a intentar que sus sueños se convirtieran en realidad. Un niño que aprendió junto al río lo que significa la palabra libertad. Entonces, esa mirada es la que se ve a lo largo de todo el libro y que los niños realmente, cuando tú hiciste la presentación, permanentemente respondían y en unísono decían Sí, la eso, palabra eso es bueno, libertad, ¿no? Eso ¿no? es bueno porque realmente uno se queda, ese lanzamiento del libro es realmente el momento, eh, así como la verdad, porque si los niños no se conectan, no se conectan y el libro puede ser como sea, pero si un niño no logra entender el concepto fundamental, la musicalidad del asunto,
El Todos otro día gritaban una niña, ahí al mismo sí, tiempo, libertad, 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 ¿no? sí, sí. Ahora, también hay ciertas palabras que tú quisiste introducir en este cuento como para presentárselas a los niños. Cuéntanos un poco cuáles son esas palabras y por qué decidiste elegirlas. Bueno, en el inicio, José Joaquín, digamos, es un niño que ama las palabras, ¿no? Entonces él es un coleccionista de palabras y las va guardando, las va escribiendo para usarlas después. Y bueno, la primera palabra que se me ocurrió es la palabra trueno. A mí particularmente la palabra trueno me parece que tiene una musicalidad extraordinaria. Hay palabras que realmente representan, o sea, en sus propios sonidos está involucrado digamos, aquello a lo que se refiere. Pero además la palabra trueno tiene una gran importancia para José Joaquín, porque acordémonos que uno de sus poemas más famosos es el Canto a Junín, y comienza el trueno horrendo que en fragor revienta, ¿no? Entonces, por eso utilizamos la palabra trueno. No es, y la escogí por encima de la palabra que yo personalmente amo más, que es fragor, pero era más complicado de explicar para los niños, ¿no? Y luego escogimos palabras que son propias de lo que deberíamos rescatar, ¿no? Que es, por ejemplo, la palabra guácharo, que alguien esté guácharo. Esa es una palabra muy antigua de Guayaquil y quiere decir estar solo, ¿no? Y esa palabra a veces ya no se usa y a mí me parece una palabra buenísima, ¿no? En el párrafo donde tú dices esas dos palabras y luego introduces la tercera, vamos a compartirlo Ujú. para que nuestros oyentes se conecten y se encanten también, que aunque no sean niños, igual sientan que hay una magia detrás de esas palabras. Aquí tú dices, así José Joaquín ha descubierto trueno, que revienta y mueve las gotas de vidrio de la lámpara de mamá. Guácharo, que es como se siente cuando Magdalena no está, y aguacerón con su olor a pelo mojado y diversión. Es que son tres palabras que a mí me parecen lindísimas y que son muy propias nuestras, ¿no? Y que además los niños pueden conectar con ellas, porque todos hemos tenido los miedos de los truenos, todos nos hemos sentido solos cuando alguien no está y todos hemos disfrutado, aquí por lo menos en el trópico, de un buen aguacero de pelo mojado y diversión. También a lo largo de la historia, evidentemente hay una relación, hay una sinergia entre José Joaquín y el río. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esos elementos juntos? A ver, José Joaquín creció junto al río, de hecho él creció en la hacienda, en la Virginia, y la Virginia queda absolutamente pegada al río. Yo tuve la oportunidad de visitarla hace poco y no es que el río queda de su balcón a una gran distancia, el río queda a 3 metros del balcón de José Joaquín realmente. Y la casa es tal cual, es esa, no es esta versión de casa que está graficada aquí, bonita ilustración, es la casa original. Ahora la que uno ve tiene unos ligeros cambios, pero esta ilustración está basada en la foto más antigua que se tiene de la hacienda La Virginia. Y bueno, y suponemos que había hamacas como en cualquier casa que digamos que correspondía de esta zona del país, ¿no? Y probablemente de toda la zona del Caribe, porque como decía tu, digamos, tu coterráneo Gabriel García Márquez, Guayaquil es la última ciudad del Caribe, aunque no queda ahí, pero él así lo decía, ¿no? Y tiene esa misma vibra. Pero un poco la relación de este niño con el río es una relación absolutamente estrecha y el río en esa época, y si bien hasta ahora tiene una enorme importancia, el río en la época de José Joaquín era central en la vida de Guayaquil y de toda su zona de influencia, ¿verdad? A través del río es que nos conectábamos con otras partes del mundo, hacia el mar y hacia adentro. Por el río se trasladaban bienes, servicios, personas, trasladaba la comunicación. Entonces, estar junto al río, vivir junto al río era lo natural. Pero además, el río tiene, cuando tú ves el agua tiene un poder extraordinario, ¿no? Y tiene un poder de serenar, sobre todo el agua de un río, ¿no? Y este río que tenemos es un río
plácido, yo siempre lo he visto, es un río gordo y grandote, ¿no? Que va como despacio, que vamos como despacio y al mismo tiempo tiene esta cosa de las mareas que entran y salen y eso siempre me ha parecido fascinante. Entonces, hay una relación importante entre el ser de Guayaquil y el entender el río, ¿no? No somos si no entendemos el río y toda la vida que viene a través de eso. Sí, qué Es nuestra bonito. conexión con la naturaleza. Qué bonito. María Gabriela, además de hacer estas historias o historias como esta, también tú eres psicóloga. ¿Tú crees que esto te ayuda a poder narrar y conectar de una mejor forma con el público, que en este caso son estos chicos, los niños? Bueno, yo escribo desde quien soy, ¿verdad? Y tengo muchos años trabajando en el área de psicología, trabajando con niños. Además, las palabras que se ven allí, contribución, libertad, eh, la idea del equipo, la idea de equivocarse y volver a comenzar, son las ideas que vienen de mi propia formación como psicóloga y como facilitadora de disciplina positiva. Entonces, por allí vienen esas mismas palabras, ¿no? Son las palabras que usaba Adler, las que usaba Dreyfus, las que usa Jane Nelson. Entonces, son las palabras de la psicología en las que yo creo y que son las palabras que definitivamente creo que pueden cambiar el mundo. Muy bien. ¿Crees que este libro también es válido que lo lean los adultos? Mira, yo realmente pienso en algo. Cuando una persona hace un libro para niños, más le vale que el libro pueda ser apreciado por los adultos. No hay nada, a ver, el adulto es el que normalmente va a comprar el libro y se va a enganchar con el libro. Entonces, un libro infantil tiene que gustarle a los niños y tiene que gustarle a los adultos y le tiene que resonar a ese niño que está dentro del adulto. Y es por allí, ¿no? Yo no creo que hay una diferencia dramática entre un libro infantil y un libro que un adulto pueda apreciar. Evidentemente los niños no pueden leer todos los libros de adultos, pero los adultos deben de poder apreciar, leer y enamorarse de todos los libros de los niños. Muy bien. Quiero invitar a los que nos acompañan hoy, a nuestros oyentes, a que puedan descargárselo, quienes quieran hacerlo, y pueden hacerlo a través de la página web alemanhumboldt.edu.es /o José Joaquín Olmedo y el Río. Lo voy a publicar al final del programa en nuestro Instagram para quien quiera tener el link específico, pero seguramente si uno pone en Google José Joaquín y el Río, Alemán Humboldt aparecerá con las palabras claves para descargarlo. Me imagino que esto es un PDF, ¿correcto? Sí, es fácilmente descargable, está en dos formatos allí y también se puede entrar en Instagram en la página de Colegio Alemán, Colegio Alemán Humboldt.es y ellos tienen allí en su Linktree de la bio, entra uno al Linktree y sale José Joaquín El Río y tú puedes pinchar allí y te lleva a la descarga. Y Perfecto. de esa manera está en las casas de quien quiera. Exacto. Bueno, muy bonito. Gracias por invitarnos a conocer más de esta creación y seguramente no será la última, entonces estaremos atentos a la siguiente creación que traigas. Muchísimas gracias de verdad a ti, a Radio Centro. Un gusto compartir con todos y que tengan una lindísima tarde. Muy bien.